Muy buenos días, querida familia de la fe. Vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana y es una alegría, como siempre, compartir acerca de la fe que nos une, ¿no? La fe que realmente es la que nos mantiene agradando a Dios, la fe que ha sido dada por Dios para nuestras vidas. Y hemos estado viendo a lo largo de muchos días, muchas semanas, acerca de llamados héroes de la fe, ¿no? En el libro de Hebreos, ¿no? Y esta galería de la fe, como le llaman algunos, es la presentación donde se exponen estos hombres y mujeres de Dios que confiaron en Dios, pero a veces con una particularidad. No vieron a veces cumplida esa promesa, vivieron en la esperanza, ¿no? Y hoy en día nosotros también nos espera una salvación tan grande como la que tenemos, pero aún no la vemos, aún estamos persuadidos, estamos convencidos que la tendremos, pero hoy ya podemos disfrutar por medio del Espíritu Santo, ¿no? Esa pequeña garantía, esa pequeña, ese primer pago, primera entrega de lo que vamos a disfrutar en la presencia de Dios, ¿no? Así que hoy nos toca un personaje de la escuelita bíblica, un personaje donde creo que es una de las primeras cosas que hemos aprendido cuando hemos conocido al Señor, acerca del hombre fuerte, ¿no? Del Sansón, ¿no? El hombre, ese superhéroe, ¿no? Que realmente nos llamó la atención cuando éramos niños, ¿no? De las proezas que él realizaba. Y recuerda que anteriormente estuvimos viendo acerca de Gedeón, y Gedeón y Sansón parecieran muy distantes, y realmente son distantes en muchas cosas, ¿no? Pero hay paralelismos en la historia de ellos, ¿no? La idea de ser elegidos por Dios, de ser realmente consagrados para Dios, supervisados por Dios, guiados por Dios para cumplir los propósitos. Y como siempre, ¿no? En el libro de los jueces, vemos esta característica. Los hombres y mujeres del pueblo de Israel se apartaban de Dios hasta que llegaban a estar en esclavitud, en tremendas angustias, volvían a clamar a Dios y Dios le levantaba un libertador, ¿no? Un juez. Y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 13 de Jueces, ¿sí? Vayamos allí a la palabra de Dios, Jueces capítulo 13. El versículo 1 nos va a poner otra vez en contexto de la situación que vivía siempre el pueblo de Israel, ¿no? Dice el versículo 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Y Jehová los entregó en manos de los filisteos, ¿no? Es una de las cosas que vemos repetidas veces, como decía, ¿no? En el libro de los jueces. El pueblo peca, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo 6 de Gedeón? El versículo 1 dice lo mismo. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Así, estamos en esta otra misma situación. Esta vez por 40 años, ¿no? El pueblo de Israel iba a ser atormentado por el pueblo filisteos. Y el versículo 2 vamos a situarnos en este nacimiento de este hombre que había sido elegido por Dios, ¿no? Para liberar. Dice el versículo 2: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y hermanos, se me ocurrió hacer de otra manera la predicación de este momento, de esta escena, de este juez, ¿no? De este libertador. Vamos a hablar un poco de lo que deberíamos hacer como cristianos sabiendo la vida de Sansón. La vida de Sansón es la vida de un hombre fuerte que tenía la debilidad, no la pasión, y por esa debilidad y esa pasión cometió muchísimos pecados, ¿no? Un hombre que se creía débil, fuerte, pero sin embargo era débil. La contraposición de Gedeón, ¿no? Un hombre tímido, temeroso, o a veces hasta inadecuado, como él decía: ¿quién? Pero si yo no tengo nada, ¿no? Pero sin embargo, Dios lo utilizó en su debilidad. Y tenemos a un Sansón, un hombre fuerte, rudo, insensato, arrogante, el invencible, que tuvo que pagar las consecuencias del pecado, pero también Dios lo utilizó con un propósito, ¿no? Ahora,
Querido hermano, uno de estos grandes héroes, ¿no? Sansón significa semejante al sol o fuerte, ¿sí? Esa la palabra hebrea, ¿no? Samson significa eso, semejante al sol o fuerte. Y acá nos va a hablar de un... Él iba a ser elegido y consagrado como nazareno, ¿no? Como nazareo. Y querido hermano, ¿esto qué significa? ¿Dónde vemos esta condición, ¿no? Si vamos a Números, capítulo 6, versículo del 1 al 8, nos va a hablar cuál era la condición de estos nazareos, perdón. Vamos a leerlo allí. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra nazareo, querido hermano, significa separar, o sea, separado, ¿no? O consagrado. Así que entendiendo esto, vamos a ver y seguimos leyendo. Y fíjate que hay tres cosas que debía abstenerse. Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace el de la vid, desde los granillos hasta lo viejo no comerá. Literalmente está diciendo uno de los primeros votos que el nazareno tenía que hacer era no vino. Después dice, todo el tiempo de su voto de nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. No vino, no navaja y más. Dice, todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Una característica, ¿no? Esos votos, no sidra, no navaja, y no podía contaminarse con los muertos, no podía tocar un muerto ni estar contaminado por un muerto. Ahora, ¿qué significa estos rasgos externos? Hermano, estos rasgos externos significan esa consagración interna, ¿no? Al haber sido escogidos por Dios. Así que acá aprendemos algo importante ya. Por eso dije que voy a hacer un poco distinto. Vamos a ir ya hablando de la aplicación de la prédica para luego ver los eventos que lo llevaron a Sansón a pecar. Vamos a ver, la historia de Sansón la conocemos. Un hombre que hizo grandes proezas, pero caía en el pecado de la inmoralidad, la sexualidad, su rabia, su enojo, su ira. Todas estas cosas fueron lo débil, ¿no? Hoy podríamos decir el hombre fuerte que su debilidad era su carácter. Y algo que ustedes están escuchando hace mucho tiempo en nuestra iglesia, el carácter del cristiano, debe ser el carácter de Cristo. Y este hombre, vamos a ver a lo largo de su historia, que algo que no tenía era carácter, ¿no? Entonces, queridos hermanos, vamos a aprender muchas cosas de Sansón. La presencia de Dios estaba sobre la vida de Sansón, ¿no? Estaba con él, era alguien elegido para salvar a su pueblo de Israel, pero el final de su vida, ¿no? Fue totalmente distinto a como uno lo hubiera esperado, ¿no? Un héroe semejante, con el poder semejante, puede decir, ¿terminará? ¡Wow! Pero sabemos bien cómo terminó. Ciego, a merced de sus enemigos, terminó siendo la burla, ¿no? Como lo dice el capítulo 16. Si ustedes leen allí el capítulo 16 de Jueces, 16 de 25, si no me equivoco, ¿sí? Fíjate lo que dice. Qué horrenda, cómo termina. Y aconteció que cuando se sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¡Wow! Un hombre fuerte, un hombre elegido por Dios, por su pecado, terminó siendo juguete, terminó siendo espectáculo, terminó siendo la burla, terminó ciego, a merced de sus enemigos. Y yo me ponía a pensar, ellos atribuían esa victoria de Sansón a su dios Dagón, ¿no? Como sabemos, pero a mí me llamaba la atención, como dice un amigo mío, a mí me llama la atención que tenemos tantas cuestiones en la vida
que aparentemente podríamos llegar a ver nuestra vida terminando de una manera y puede llegar a ver nuestra vida terminándose de otra manera. Hemos visto seguramente a personas, a creyentes, que pensamos que iban a terminar de una manera y terminaron de otra. Simplemente el pecado tiene consecuencias. Son cosas que vamos a ver esta mañana. Y yo quiero hablarte de algunos conceptos teológicos primero para entender la historia. Por eso te digo, hoy vamos a hacer un poco al revés de como hacemos siempre la predicación. Quiero realmente llamar tu atención, querido hermano. Y conceptos teológicos. En los pasajes de la historia de Sansón y de los jueces, vemos una característica que no es la característica de nuestros momentos, de la época de la gracia. Una de esas cuestiones teológicas, querido hermano, es que el Espíritu Santo dice, venía sobre Sansón. Como vimos que venía sobre Gedeón, como veíamos que venía sobre los hombres puntualmente en la historia del pueblo de Israel. Distinto a lo que estamos viviendo ahora, que tenemos ahora la morada del Espíritu. No había morada, ¿no?, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es un concepto que tenemos que tener claro. Porque hoy en día muchas personas intentan vivir con el concepto del poder del Espíritu para hacer ciertas cosas que seguramente o teóricamente el Espíritu hace, diciendo que como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Querido hermano, este concepto teológico es importante porque cuando el Espíritu Santo venía sobre las personas en el Antiguo Testamento, siempre era para señalar el mensaje de Dios, siempre era para autentificar el mensaje de Dios o el destinatario o el mismo individuo que venía de parte de Dios, como profeta, como alguien que estaba liderando, como un juez, ¿no? En el Nuevo Testamento, en los comienzos de la iglesia, vimos también que los apóstoles recibían ese poder sobrenatural para hacer ciertos milagros y ciertas características que autentificaban el mensaje de Dios. Así que hoy en día, hermanos, vos y yo disfrutamos de la morada del Espíritu Santo, luego de el concepto de que el Espíritu Santo venía a una persona. Ahora está en nosotros. Como Jesús mismo lo dijo, ahora está con ustedes, pero luego, cuando Él se iba a estar en ellos, o sea, en nosotros también, ¿no? Entonces, querido hermano, primer concepto teológico, el Espíritu Santo venía sobre las personas, era temporal, ¿sí? Distinto a la época de la gracia, donde estamos nosotros, que el Espíritu mora en nosotros. Así que no podemos entender las cantidades de cosas que ellos hacían puntualmente con lo que nosotros tenemos puntualmente. Hoy el propósito del Espíritu Santo, hermano, ¿cuál es? Guiarnos a toda verdad. En el caso de los incrédulos es convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Es enseñarnos a recordar todas las cosas que Jesús enseñó. Así que no tiene que ver la función del Antiguo Testamento con la función del Nuevo Testamento en la medida del Espíritu Santo. Amén. Otra cosa, los votos, ¿no? Los votos. Hoy nosotros en la época de la gracia, nosotros dice la palabra de Dios que no hagamos promesas a Dios, ¿no? Porque somos humanos y no podemos cumplir, ¿no? En aquellos momentos del Antiguo Testamento había votos, ¿no? Como este nazareno, ¿no? Estos votos, querido hermano, hablaba de una consagración puntual y específica con un propósito. Vieron que la palabra de Dios, cuando leímos en Números, decía todo el tiempo que esta persona fuera nazareo, todo el tiempo que la persona tenía estos votos, debía hacer estas tres cosas que vimos. Hoy en día, vos y yo, estamos bajo la gracia y nuestra consagración no es temporal. Nuestra consagración no es puntual ni se caracteriza por cuestiones externas, ¿no? El amor y la motivación, las actitudes, las intenciones son internas y permanentes, ¿sí? Obviamente, ¿sí?, que se ve reflejada en lo externo. La vida cristiana se refleja, ¿no?, por sus frutos los conoceréis. Amén. O sea que no estamos diciendo que ahora lo que hacemos no importa. No. Lo que quiero decirte es que no había ese voto, esas promesas, ¿no?, temporales. Hoy en día, la consagración es día a día. La santificación es día a día. Otra cosa que quería decirte era, por ejemplo, quiero darte un versículo respecto a lo que estoy diciendo. Primera Tesalonicenses 4:3, que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, lo voy a leer completo el pasaje, no solamente la primera parte. Fíjate, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice,
Un momentito. Aquí está. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? De la inmoralidad. Amén. Entonces, vemos que la voluntad de Dios es siempre la voluntad de Dios, es la santificación, ¿no? El apartarnos de la inmundicia, de la inmoralidad. Otra cosa que vemos aquí, el problema, querido hermano, no está en las cosas que hacemos. Hoy en día realmente podemos entender que la naturaleza del problema nuestro está en el pecado. ¿En qué pecado? En nuestra propia naturaleza, ¿no? No está en lo que hagas externamente. Nosotros, los que pecamos externamente, es por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? O sea, lo que se ve externamente es por lo que hay internamente. Esto lo vemos cuando claramente Pablo dice en Romanos capítulo 7, ¿no? Versículo 17, ¿sí? Si quieren acompañarme allí, Romanos capítulo 7, versículo 17, vemos este hecho que Pablo dice con respecto a sí mismo. Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Pablo no estaba excusándose. Pablo lo que estaba diciendo es que lo que él hace, ¿no? Lo hace el pecado que mora en él. Querido hermano, nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa en nuestra lucha y el problema que tenemos es justamente esa naturaleza, ¿no? Allí, si te buscas Colosenses capítulo 3, mira lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Son pasajes muy importantes para tener en claro. Dice, fíjate, en estas dos cuestiones que estuvimos hablando, tanto en la vida de Sansón, las cosas que hicieron pecado en él, ¿no? Y lo hacía por su naturaleza pecaminosa, vemos que Pablo decía que lo que hace, lo hace por el pecado que mora en él, pero, nosotros como creyentes, hoy en día, tenemos un mandamiento. Ese mandamiento es, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nos da algunas características, ¿no? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, fíjate lo que tenía Sansón, ¿no? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¡Wow! Hay una característica. En la época de la gracia que estamos viviendo, a pesar de la lucha que tenemos contra el pecado que está en nuestra naturaleza, somos llamados a hacer morir lo terrenal, a hacer morir la vieja naturaleza, ir luchando cada día. ¿Por qué? Porque estas cosas como las que nombró el versículo son cosas pasadas, son cosas viejas, cosas que no pueden estar, ¿no? Como dice 2 Corintios 5, 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, de la vieja naturaleza, de lo que ya estamos revestidos con Cristo para poder vencer el pecado. Recordamos que antes los sacrificios en el Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Entonces nosotros tenemos el poder de quitar el pecado de nuestra vida, querido hermano. No de manera perfecta, lo haremos solamente cuando estemos delante del Señor, pero sí somos llamados a quitar, a hacer morir. ¿Saben qué es hacer morir? Hacer morir es decir todos los días, no hago lo que yo quiero, hago la voluntad de Dios. Y eso es morir. Querido hermano, cuando uno ama a Dios y ama a tu hermano y amas a tu prójimo, literalmente en el sentido bíblico, estás muriendo un poquito a cada día a vos mismo. Porque nuestra naturaleza no nos lleva a amar a Dios, nuestra naturaleza no nos lleva a amar a nuestro prójimo, a servirle. Siempre está en contra del designio de Dios. Pero por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, nosotros podemos hacer morir eso que está en nosotros, esa naturaleza, cada día un poquito más, ¿no? Somos santos que a veces pecamos. Así que, querido hermano, estos conceptos son muy importantes para tener en cuenta nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque si no entendemos que lo importante es la lucha contra nuestra naturaleza, tenemos a un Sansón, ¿no?, que mató a un león, pero no pudo matar su lujuria. Tenemos a alguien que rompió cuerdas nuevas,
pero no pudo romper sus viejos hábitos. Tenemos a un hombre que derrotó ejércitos, pero sin embargo no pudo doblegar su carne. Tenemos a un hombre que llevó puertas, las puertas de esa ciudad. ¿Recuerdan la historia? Cuando va avanzando la historia, que él llevó unas puertas sobre sus hombros, que las llevó hasta un monte, hasta arriba de un monte. ¿Sí? ¿Saben cuánto caminó Sansón? ¿Qué distancia recorrió con las puertas de hierro en sus hombros? 60 kilómetros. ¿No? Un hombre que lleva eso, 60 kilómetros, no fue capaz de doblegar su pasión desordenada en su vida. Así que, hermanos, acá estamos aprendiendo con estos conceptos que nuestra lucha no es solamente con las cosas que podemos llegar a hacer malo. El problema es que llegamos a hacer lo malo porque no hemos luchado contra nuestra naturaleza pecaminosa. El problema de Sansón no estaba en su problema de fuerza. El problema de Sansón estaba... El problema de Sansón estaba en el hecho de que no doblegaba su naturaleza pecaminosa, su ira, su rudeza, su imprudencia, su pasión desordenada lo llevó a cometer las cosas que cometió. Así que, hermano, de la misma manera nosotros, de la misma manera hacemos las cosas mal. No es que, uy, me encuentro haciendo esto, uy, de golpe estoy en este lugar, uy, de golpe estoy escuchando esta música, uy, de golpe estoy viendo esto. No, hermano, esto ya se ha producido en tu corazón por tus propios deseos, por no haber luchado con tu naturaleza, por no haber luchado con mi naturaleza pecaminosa. Así que vamos a empezar a descubrir qué llevó a Sansón a terminar así. ¿Qué llevó a Sansón en qué se equivocó? ¿Cuáles fueron esos errores que él cometió para llevar a llevar ese final tan terrible de su vida? Que muchos vemos también terminar a muchos creyentes de una manera muy mal, terrible. Ahora, antes de contestar esto, antes de contestar esos errores, que vamos a ver dos principalmente, ¿sí? En la vida de Sansón, vamos a ver dos. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito de nosotros. Te dije, estoy haciendo al revés. Hoy lo estoy haciendo al revés. Vamos a hablar un poquito de nosotros. Hermano, ¿cuántos cristianos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Formamos parte de una iglesia, pero nuestra vida está sirviendo de juguete en las manos de nuestro enemigo. ¿Cuántos creyentes pertenecen a la iglesia, están en la iglesia, pero sin embargo están sirviendo como un juguete en las manos de este mundo? ¿Cuántos creyentes, por la vida que llevan, están sirviendo de burla de Dios? Están sirviendo de burla a Cristo, hacia Cristo. Todo a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestros malos deseos, a causa de no luchar con nuestra naturaleza, de dejarnos llevar. Ya vamos a ver que Sansón es un hombre que se dejó llevar. Y ¿cuántas jóvenes y mujeres están sirviendo con pasatiempos, con diversiones, que solamente divierten al hombre, que solamente divierte a este mundo, pero que a Dios no le agrada? Lo llamamos, qué guay que es, ¿no? ¡Guau! Qué bien que me cae tal chico, tal persona, tal chica. Qué bien que me cae. La verdad, sí, claro, porque si le predicaras de quién eres, ya no le caerías tan bien. Pero preferimos caerle bien al mundo en vez de agradar a Dios. ¿Cuántos jóvenes están siendo garras, juguetes de los vicios, de las diversiones, de los pasatiempos, de amistades, querido hermano, que no te llevan por buenos caminos? Las amistades es algo tan precioso, tan bueno en la vida, pero tan destructivo cuando no eliges bien tus amistades. En Argentina hay un dicho que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la verdad que hay cosas que se pueden compartir y cosas que no se pueden compartir. Esa es la realidad, querido hermano. Porque tenemos que ir a predicarle a ese impío o a ese fornicario, al adúltero, o llamarle el nombre que quieras. Pero esa es la persona que necesita a Cristo, así que nosotros tenemos que ir hacia allí. El problema es compartir lo que ellos hacen.
Algunos dicen, no, pasa que yo soy como Pablo. Mira esto, ¿eh? Algunos dicen, yo soy como Pablo, que me hago de todos para que de todas maneras gane a algunos. Lo que no se está entendiendo es que ese pasaje no está hablando de libertad, está hablando de restricciones. Todo puedes compartir hasta un punto, que el punto es que deja de agradar a Dios lo que estás por hacer. Así que, hermano, los esposos, los padres, a veces somos esclavos de situaciones que realmente ni nos hacen buenos esposos, ni nos hacen buenos padres. Y eso tiene que ver con que quién te dice cómo ser un buen esposo o cómo ser un buen padre. ¿Quién dicta? ¿Quién dicta lo que tienes que hacer como esposo? ¿Quién dicta lo que tienes que hacer como padre? ¿Este mundo? ¿Los dogmas, teorías y filosofías? ¿O la palabra de Dios? Y para empezar a desarrollar las equivocaciones de Sansón, quiero dejarte algo bien claro esta mañana, querido hermano. La voluntad de Dios para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje es que tú y yo, al único que debemos servir es el Dios amoroso y Padre que tenemos, y no como un juguete a este mundo ni al pecado. No debemos servir a este mundo ni al pecado, querido hermano. La Biblia dice, no reine pues el pecado en vosotros. Querido hermano, como hijo de Dios, tú no eres esclavo del pecado, eres esclavo de Cristo. Tu rey no es el pecado, tu rey es Cristo. Tú tienes un enemigo, que es el pecado. Pero estás del lado del vencedor, que es Cristo. Así que, hermano, cuando a veces se te burlan de tu cristianismo, cuando a veces se te burlan de lo radical que eres, querido hermano, esta vida radical, esta vida de cristianismo, esta vida realmente centrada en Cristo, es una vida que tiene un propósito. Y ese propósito te lo da el haber sido salvado por Cristo. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Vayamos a Efesios capítulo 1 por un momento. Efesios capítulo 1. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo. El versículo 11, por favor. Lee conmigo. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Teología pura, querido hermano, teología pura. Esto está diciéndote que tú fuiste predestinado según la soberanía, según la voluntad, según el puro deseo de Dios, de su voluntad. ¿El qué? El fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él, también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Querido hermano, el designio de Dios, la voluntad de Dios, desde antes de la fundación del mundo, fuiste predestinado, elegido, decretado por Dios para ser salvo, para vivir para alabanza de la gloria de su gracia. No tienes otro propósito de vida. No estás aquí para formar un hogar, una familia, 2 perros, una casa y el coche. No estás para eso. No fuiste elegido para eso. No fuiste nacido en este mundo. Fuiste para vivir para Dios. En el libro de Isaías dice que todos los habitantes, todos los llamados habitantes de la tierra, los llamados de su nombre, fueron llamados para Él, para vivir para Él. Así que yo no sé para quién tú estás viviendo. Pero si has sido escogido por Dios y crees que eres cristiano y tú tienes segura tu salvación, una de esas características es para quién vives, de quién eres. Otro pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por favor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os detengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes qué está diciendo este versículo 12? Que estos que hoy se burlan de ti, que estos que hoy te dicen que eres un radical, que estás loco, que te estás perdiendo la vida por no disfrutar de los placeres de este mundo, el día que se encuentren con Cristo, van a decir, wow, sí, por eso vivían de esa manera, por eso eran consagrados, por eso tenían esos votos, por eso vivían para Dios. Porque un día, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, querido hermano, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano, el ateo confesará que Jesucristo es el Señor, pero lamentablemente ya no lo harán voluntariamente, lo harán involuntariamente, pero su destino ya está definido. Estarán en el infierno, aunque en ese día lo reconozcan. Y otros voluntariamente hemos reconocido, voluntariamente hemos considerado a Dios. Así que, hermano, es un privilegio que vos y yo tenemos de ser cristianos, de vivir consagrado para Dios. Y el versículo 11 dice, como a extranjeros y peregrinos. Estamos, pero no somos. Estamos en este mundo, pero no somos este mundo, también lo dice Juan. ¿Por qué asentar tu vida aquí? Que tu vida no está aquí, tu vida está escondida en Cristo. Todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No. Efesios capítulo 1, versículo 3. Están en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que tú necesitas para ser cristiano no está en este mundo. Está en Cristo. Y viene del cielo lo que tú provees, lo que tú necesitas. La providencia para ser un cristiano viene del cielo, no viene de este mundo. Como para intentar vivir agradando a Dios en este mundo, cuando no se puede. Se vive agradando a Dios con los beneficios y las bendiciones de los cielos en este mundo. Por eso Jesús, cuando oró por nosotros en el Juan 17, dice, no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los guardes del mal. ¿Te das cuenta? Que no se trata de ser radicales, que no se trata de vivir en una burbuja. Se trata de ser luz, de ser sal, de resplandecer como luminares de este mundo. De ser un pequeño Cristo, que significa ser cristiano. Jesús era la luz que alumbraba este mundo. Y a vos y yo nos dejó esa misma tarea, alumbrar este mundo. Hermanos, vamos a volver a la pregunta. ¿En qué se equivocó Sansón? ¿En qué quizás nuestras mismas vidas se están equivocando y van a terminar como Sansón si no cambiamos? A pesar de que en esas situaciones de la vida de Sansón siempre fueron permitidas por Dios y fueron usadas por Dios, pero terminaron muy mal. Pero recuerda, por eso te hablé de los conceptos teológicos anteriormente, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sansón cumplió un propósito definido, temporal y específico para el pueblo de Dios. Tú y yo no estamos cumpliendo de esa misma manera esa consagración, esa elección. Nuestra vida está escondida en Cristo y nosotros todos los días debemos hacer morir lo terrenal, todos los días debemos buscar la santificación, todos los días de nuestra vida es ser consagrado a Dios. Querido hermano, ya los conocemos de muchas maneras a esta definición. Vivir para Cristo no es la decisión de un día, de una oración motivada por quizás la desesperación o la emotividad del predicador. Es una decisión continua, diaria. El arrepentimiento no se da una sola vez. Es un arrepentimiento diario, continuo. No es cuando vos lloras porque ya estás en la lona, caído, destruido, derribado y ahí recién buscas a Dios. Es que cada día que pecas, tú te pones triste por tu pecado. No tomas el pecado a la ligera. Vamos más adelante, Vamos a ver la primera equivocación de Sansón, pero de tuya y mía
muchas veces en nuestra vida. La primera es que puedes ser muy fuerte físicamente, pero puedes ser muy débil en tu carácter. La primera equivocación de Sansón es que era un hombre fuerte físicamente, pero muy débil en su carácter. ¿Te suena? ¿Me suena? ¿Cuántos fuertes nos encontramos hoy en día? Yo me creo una persona fuerte físicamente. La mayoría de los hombres nos creemos físicamente fuertes. Hay mujeres que se creen físicamente fuertes. Pero de nuestro carácter, ¿qué se dice? Hoy decimos muy malamente, no, ese cristiano no es que es mal creyente, es que tiene un carácter fuerte. No, si tienes un carácter fuerte, tienes un mal carácter. Porque el carácter fuerte no significa buen carácter, significa un mal carácter. No tienes dominio propio. Así que son conceptos que estamos acostumbrados a escuchar muy mal entendidos. Así que hermano, ¿cómo está tu carácter? El carácter de Sansón fue un hombre que, como vimos recién escuchando la historia, podía matar a un león, podía derrotar un ejército, podía llevar puertas de un peso extraordinario por 60 kilómetros. Pero cuando lo presionaba una mujer, cedía. Cuando lo podemos llamar a hoy en día, cuando te presionan las circunstancias, eres capaz de hacer cualquier cosa sin agradar a Dios. Así que, querido hermano, la debilidad de carácter de Sansón lo llevó a hacer cosas que no quería hacer quizás, o cosas que no debía hacer. ¿Por qué? Por la presión. Yo te digo de verdad, ¿te diste cuenta que a los niños, bajo presión, los niños hacen cosas? ¿No? Los niños te dicen, sí, papá, quiero esto. Y vos decís, si haces tal cosa, lo presionas con algo, entonces ellos van y hacen las cosas por la presión que vos les ejerciste para llegar con su objetivo. ¿No? Este mundo, querido hermano, también te presiona. A veces vemos como el mundo, que es, en un sentido es cierto, la cosmovisión del mundo, las teorías, la filosofía, y vemos como algo abstracto, que sí, que es algo abstracto la cosmovisión, la filosofía, pero, querido hermano, nosotros tenemos que tener en claro que se presenta esta filosofía y esas teorías de manera visible. ¿A través de qué? De una televisión, a través de una canción, a través de amigos, a través de un trabajo, a través de tantas cosas. Este mundo se presenta como aquel que ejerce una presión para que tú y yo dejemos de estar siguiendo a Dios como Él quiere. Le puedes poner cara si quieres, le puedes poner nombre si quieres. Cada uno sabe dónde se nos hace ejerciendo esa presión. Y está la debilidad en Sansón, que prefirió perder el respaldo de Dios en su vida y no perder el amor de Dalila. Y hoy en día tenemos a muchos cristianos que son capaces de darle la espalda a Dios por no perder una amistad, por no perder un trabajo, por no perder, como te dije, ponerle cara, ponerle nombre. Cada uno sabe la debilidad de carácter. Cada uno sabe esa presión que ejerce tantas situaciones en nuestra vida que nos llevan a buscar otras cosas que no son Dios. Y ¿saben qué? El nombre Dalila tiene un significado. El nombre Dalila es muy interesante. Significa la que tiene la llave. Dalila significa la que tiene la llave. Y hermano, yo me ponía a pensar en este nombre y me maravillaba de la palabra de Dios, porque cómo es que nosotros a través de este nombre de esta persona, la que tiene la llave, podemos llevarlo a nuestra vida y decir, a ver, querido hermano, y decirme a mí mismo, a ver, Ariel, ¿quién tiene la llave de tu corazón? ¿Quién tiene la llave de tu mente? ¿Quién tiene la llave de tu corazón? ¿Cristo? ¿O todo lo que nombramos anteriormente? Hay muchas Dalilas, querido hermano, en nuestra vida, que tienen la llave para entrar y hacer lo que quiere con nosotros. Si te diste cuenta, mira los pasajes de de Jueces. Volvamos a Jueces por un momento, porque no quiero que estemos hablando sin volver a la palabra.
Jueces 14, el versículo 15 al 17. Mira estas frases, por favor. Mira cómo la palabra de Dios nos va a enseñar esta mañana, cómo actúan esas Dalilas. Mira. Estas Dalilas, la mujer en este caso, pero siempre, como digo, no estamos hablando de la mujer en sí, sino de todas las circunstancias, ¿no?, que nos presentan la presión. Fíjate el versículo 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido para que nos declare el enigma. ¿Se acuerdan el enigma que le había dado a estos 30 hombres, ¿no?, en la boda de Sansón? Y dice: para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, que nos va a tomar el pelo este hombre. No. Tú tienes que buscar el acertijo y decirme la solución. Y fíjate qué pasó. El versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces, no me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo voy a declarar a ti. ¡Wow! Algunos se están riendo. ¿Por qué? Porque han escuchado esa frase, ¿no? ¡Ay, no me amas! ¡Ay, entonces no me quieres! No me estás demostrando cuánto valgo por ti. Y en un momento los hombres fuertes decimos: no, primero Dios. Y acá este hombre decía como Sansón: no, ni a mi padre ni a mi madre. Mirá si te lo voy a decir a ti. Empezó bien Sansón, aparentemente. El versículo 17 dice: y lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete. El séptimo día él se lo declaró. Porque le presionaba. Y ella declaró a los hijos del pueblo. ¡Wow! La insistencia. Y al final terminó declarándole el acertijo. Vamos al capítulo 16. Mira cómo funciona. El versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, otra vez, la mujer. Y no se rían los hombres, que no estoy hablando de la mujer en sí. Porque algunos van a decir: viste, es culpa tuya. No sean así. No estoy hablando de la mujer que tenés al lado. Estoy hablando de las situaciones que son, como en este caso, en el Antiguo Testamento, la mujer. En este caso ahora vamos a hablar de Dalila. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Literalmente, hermano, le está diciendo a Dalila: ¿y cómo puedo yo hacerte pecar? ¿Y cómo yo puedo hacer que ya no sigas con Dios? Él le respondió: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. En vez de declarar como en la primera ocasión: no se lo voy a declarar a nadie, esto no te lo voy a poder decir, esto no va a pasar, empieza a jugar. Empieza a jugar ante la presión. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos a jugar? El versículo 10 dice lo mismo. La mujer le dice: me has engañado, me has dicho mentira, por favor, descúbreme ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? ¿Cómo puedo pecar? ¿Cómo puedo hacerte pecar? ¿Cómo puedo hacer que abandones las cosas que sigues firmes en Dios? Otra vez: si me atases, vuelve a jugar. El versículo 13 es lo mismo. ¿Cómo podrás ser atado? Entonces, si tejieres 7 cuerdas, otra vez Sansón jugando, jugar y jugar. Y el versículo 15, y ella le dijo: ¿cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? El versículo 16 terminó como en el anterior capítulo. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Querido hermano, este primer punto, la primera equivocación es que un hombre fuerte con un carácter débil. ¿Te das cuenta? Cuando vos llevas tu vida cristiana en tus fuerzas y no en el carácter de Cristo, vas a terminar cediendo. Porque la vida cristiana no se lleva en tus fuerzas.
Todo lo que te mantiene hoy en día, teóricamente, como un verdadero creyente que parece que lo fueras, y cuando no lo es en el interior, cuando no lo es en tu consagración, cuando no tienes un carácter formado o no se está formando el carácter de Cristo en las convicciones en tu vida, vas a terminar cediendo. Vas a encontrar a Dalilas por tantos lugares que tienen la llave para que tú abras tu corazón, abras tu voluntad y peques. La palabra de Dios está escrita por algo, querido hermano, con el propósito de ¿qué? De enseñarnos, de corregirnos, de animarnos algunas veces, pero acá de confrontarnos. Vos y yo vivimos un montón de veces en nuestra vida jugando, sí, yo voy hasta cierto lugar pero no hago tal cosa, sí, yo escucho esta música pero esta parte no la escucho, sí, yo veo ciertos programas pero cuando hay esta imagen yo la quito, sí, yo... A ver, hermano, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Estando en lugares que no deberíamos estar, viendo cosas que no deberíamos ver, escuchando cosas que no deberíamos escuchar. ¿Por qué? Porque jugamos a ser fuertes. El que tiene el carácter de Cristo dice no. El que quiere formarse a Cristo dice no. No anda jugando en la cornisa del pecado. ¿Saben qué significa la palabra santidad? En la original, en el griego, apartado, separado. No habla de jugar en la cornisa. La persona santa es alguien apartado. Apartado de las cosas que son pecado. Querido hermano, apartado significa es dejar de andar jugando con las dudas, a ver hasta dónde llego. Hermano, la cuestión de que la palabra de Dios nos enseña aquí es que vos y yo tenemos que dejar de jugar a ver hasta dónde llego y permanecer consagrados a Dios. La palabra de Dios nos dice en muchos lugares, y uno recuerdo particularmente uno que dice, no sea que nos deslicemos. Querido hermano, tú y yo nos podemos deslizar. Y ahí caer. Pero, querido hermano, tú y yo no terminamos en el barranco de una vida pecaminosa o en el lodo, revolcándonos de la noche a la mañana. Fue porque estuvimos jugando mucho tiempo. Mucho tiempo diciéndole, hasta aquí. Solo hasta aquí. Todas las cuestiones de la palabra de Dios que nos hablan en cuanto a la iglesia en sí. Y quería hablarte un poquito sobre, hay que servir al Señor. Sí, mira, este año me voy a ocupar de lograr el coche, lograr la casa, terminar mi carrera, emprender mi negocio, tener la fábrica, lo que quieras ponerle. Y luego, Señor, luego. Querido hermano, no podemos vivir pensando que luego tendremos tiempo de servir al Señor. Porque tú y yo no sabemos la vida. Lo que nos espera de acá 3 minutos ni 1 minuto. Entonces, la permanente consagración a Dios es justamente una decisión diaria. ¿Te ha pasado vivir inconsciente de la presencia de Dios en tu vida? No hay forma que estemos ausentes de Dios. Dios está en todo lugar, es omnipresente. Nosotros no podemos estar fuera de Dios en algún momento, fuera del alcance de Dios, fuera de la vista de Dios. Eso es imposible teológicamente. Pero tú y yo podemos sentir muchas veces al día que Dios no está con nosotros, que Dios no nos está mirando. No tener conciencia de la presencia de Dios. Y yo creo que esa es una de las equivocaciones tan grandes que tenemos. Mucho tiempo de nuestra vida diaria vivimos inconscientes de la presencia de Dios. Y esta frase que te acabo de decir la voy a usar para terminar con la última frase de esta predicación. Tenedla presente. No podés vivir pensando que en algún momento del día Dios no te ve. La segunda equivocación de Sansón es creer que podemos jugar con el pecado sin tener consecuencias. La primera equivocación de Sansón es creerse fuerte, pero teniendo un carácter débil.
Y la segunda equivocación de Sansón es que creer que puede jugar y jugar y jugar en el pecado y no tener consecuencias. Vamos ya a Jueces capítulo 16. Versículos del 6 al 14. Vimos todo lo que había pasado. Un poco este pasaje ya lo vimos. Y fíjate que el versículo 21. Mirá el versículo 21 del capítulo 16. Para avanzar un poquito. No sé cuánto voy, pero para no ser tan largo. Mirá lo que dice el versículo 21. Consecuencia de haber jugado y jugado y jugado. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermano, la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado en la vida de Sansón lo llevó a estar ciego. Y vos decís, ¿yo como cristiano estar ciego? ¿Hay cristianos ciegos? Si la Biblia dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. A mí no, porque yo tengo la luz de Cristo. Bueno, hermano, ¿querés que te diga? Vos podés estar en la iglesia, vos podés estar haciendo proezas con Dios en algunos momentos de tu vida, pero si juegas al pecado, terminarás ciego. ¿Sabes qué? No viendo la voluntad de Dios para tu vida. No viendo la voluntad de Dios para la iglesia. No viendo la voluntad de Dios en tu matrimonio. No viendo la voluntad de Dios como esposa, como esposo. Puedes terminar de la misma manera que Sansón. Ciego y esclavo. Por mucho tiempo. Y yo no estoy hablando de perder la salvación. Acá no estamos hablando de salvación. Porque estamos hablando de un tiempo en la vida de Sansón que el Espíritu Santo no había permanencia. Todo lo que hablamos anteriormente. Estoy hablando a ti como cristiano. Termina como Israel, que podía cruzar el desierto en 40 días y lo terminó ni cruzando en 40 años, porque quedaron allí y murieron allí. En tu vida y la mía también tú puedes vivir años esclavo, años ciego, por no haber tenido en cuenta el peligro del pecado, por haber no tenido en cuenta las consecuencias del pecado. Por la gracia de Dios, muchas de las veces el Señor nos libra de las consecuencias del pecado. No de todas, porque en tu vida está, la amargura de espíritu, la tristeza, el gozo de la salvación se puede perder. No la salvación, el gozo de la salvación. El decir, ¿para qué? ¿De qué sirve? Ahora, ¿cómo llegamos nosotros, querido hermano, a no medir las consecuencias del pecado? ¿Sabes cómo? Con un par de frases que quiero decirte esta mañana. Sansón ha comenzado a jugar con Dalila respecto a cómo estaba con su fuerza y siempre pudo liberarse. Llegó a creer que siempre podía jugar y siempre poder liberarse. ¿Sabes cómo lo transmito a estos momentos vos y yo en mi vida? Las personas que dicen, yo domino. No te drama, yo puedo. No, tranquilo que yo me conozco, yo me conozco, yo sé hasta dónde llego. Yo sé hasta dónde. Hermano, lo que nos llamó la Biblia siempre no es esta forma de conducta en un cristiano. La Biblia nos llamó siempre a decir, si es algo dudoso, no debes hacerlo. ¿Sabes por qué? Un principio universal. La siembra, voluntaria. La cosecha, obligatoria. Tú, si siembras papas, cosecharás papas. Si siembras cebolla, vas a cosechar cebolla. Así que, hermano, si es duda, no lo hagas. Otra cosa. Tú dices, yo domino, yo controlo, yo digo, yo sé hasta dónde. Pero las cosas que nos terminamos haciendo y que son pecados en nuestra vida, normalmente a veces no las hacemos solos, las hacemos con mucha gente. O con otras personas, con las que nos rodeamos. Por eso hablaba al principio de las amistades, lo importante de las amistades. Amós, capítulo 3, versículo 3, dice algo muy importante, hermano. Para que tengas en cuenta no terminar mal. Decir yo puedo, yo hasta dónde. Para no terminar creyéndote que tú puedes y sabes hasta dónde. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Así que a mí no me vengas cuando yo te diga, no me vengas a decir,
No, yo estoy con esa persona, pero no hago esto. Yo voy a tal lado, pero no hago esto. Porque tú estás de acuerdo con algo para estar allí. Si no, no estarías allí. Uno está allí si está de acuerdo con algo. Cuando pecas es porque estuviste de acuerdo en hacerlo. No es que, ay. Siempre hay una voluntad en el pecado. Nunca pecas como, ay. Tu pecado está anterior al pecado, está tu deseo. La Biblia dice, de acuerdo a las concupiscencias es cuando pecamos. Da a luz el pecado, las concupiscencias, tu deseo, el mío. Así que, por eso es que el tema de no jugar. Porque tú en un momento decís, no, yo deseo agradar a Dios, estoy aquí, pero yo deseo agradar a Dios. Estoy allá, pero deseo agradar a Dios. Estoy allá, pero deseo y ahí comienza el problema. Cuando tu juego no entiende que puedes llegar a pecar. Y si consideras que el pecado es algo tan ligero, tú no estás entendiendo, ni yo entendiendo, que tu pecado y el mío fueron los clavos de Cristo. Fueron su corona, fueron sus latigazos, fueron sus escupidas, sus bofetadas, sus trompadas, su lanza. Querido hermano, el pecado mató al autor de la vida. Tu pecado y mi pecado mató al autor de la vida. Hermano, Sansón pensó en todas esas veces que jugó que se podría librar como todas las otras veces. Pero hubo un momento que no se libró. Vos y yo, siempre que estamos jugando con el pecado, pensamos que ya vamos a salir y que no va a pasar nada. Porque va a llegar un momento, si seguimos así, en que vamos a ser ciegos y esclavos. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice Jueces 16:20. Terrible este versículo. Mientras lo leía, cuando estaba estudiando el pasaje, tuve que llorar. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él del sueño, y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Por eso te expliqué los conceptos teológicos primero. A nosotros nunca se va a apartar el Espíritu Santo de nosotros. La morada del Espíritu está en nosotros. Pero un día va a decir Dios, ahí te dejo. Porque Él como padre y nosotros como hijos, un padre que ama a su hijo, lo disciplina. Un día va a decir, bueno, vas a tener que pasar por esto. Te lo dije muchas veces. Ahora lo vas a aprender. Y como hijos nos disciplina. Un día Dios va a dejar de poner esa mano de protección y va a dejar que nos enterremos ahí. Y a veces vas hasta jugar en ese lodo. Pero, hermano, Dios va a cumplir tu propósito en ti. Él te va a liberar, Él te va a quitar, Él te va a restaurar cuando tú te arrepientas. Como pasó en la vida de Sansón. Señor, le dijo al último, dame la última vez tus fuerzas para que yo pueda barrer con los filisteos. Y el Señor se lo proveyó. Siempre que vayamos al Señor en arrepentimiento, Él nos va a socorrer. Él va a estar disponible siempre para nosotros, querido hermano. Pero hay momentos que Dios puede decir, hasta aquí. Ahora vas a sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cuántos cristianos hoy en día, querido hermano, estamos jugando con el mismo jueguito que Sansón? Tus deseos y tus pasiones. Porque pensamos que siempre vamos a salir. Ya estoy terminando, querido hermano, y creyendo que como cristianos podemos vivir como se nos da la gana. Es una forma de andar jugando con el pecado. Creyendo que el pecado es inofensivo, creyendo que teniendo nuestra mente siempre disponible para decir no, hasta aquí, y nuestra mente a veces nos juega una mala pasada. La mente a veces es sinónima, referente en la palabra de Dios al corazón.
¿Y qué dice el corazón de Dios? Que es más engañoso que todas las cosas. Y que es perverso. Así que, hermanos, no podemos jugar a nuestra mente y a nuestro corazón que siempre nos va a dictar la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando le damos lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando hay palabra en nosotros. Pero ¿sabes cómo termina cediendo nuestro corazón y nuestra mente a estas cuestiones? Como lo hizo en la vida de Sansón. Lo que pasó con Génesis. Esto no es nuevo. ¿Qué pasó con Génesis capítulo 3? Quiero que vayas un pelín allí, porque me importan unas palabras que quiero compartir, que son importantes para que puedas tú discernir cuando Dalila se presente. No sean malos, no pongan el nombre de su mujer o de... No, Dalila me refiero al que tiene la llave, ¿sí? No sean malos allí los hombres, que no estoy hablando de un mensaje machista aquí. La Biblia dice, el capítulo 3, ¿sí? Versículo del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios te ha dicho? O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, ¿eso dice la palabra de Dios? Como decía el doctor Spurgeon en este pasaje, en un comentario, dice que el diablo le dijo literalmente a Adán y a Eva, ¿qué clase de doctrina es esa? ¿No has escuchado de vez en cuando a tu pastor decirte cosas que a vos no te gustan y tú en tu mente decir, ¿qué clase de doctrina es esa? ¿No has escuchado a tu corazón decir, eso será tan así? ¿Eso será realmente la palabra de Dios? No me interpretes mal que yo te voy a explicar otra cosa, un matiz sobre eso, ¿no? No estoy diciendo que le tienes que creer al pastor todo lo que dice. Pero Satanás pone en duda la palabra de Dios desde Génesis. Y primero la pone en duda, pero miren lo que dice el versículo 4. Pero del fruto que está en el medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Si no sabe Dios, o sea, sino que Dios está mintiendo y él sabe que cuando tú comas seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Hermano, así comienza el diablo en tu vida, haciéndote jugar con el pecado, jugar con cosas que no tienes que estar, que no tienes que decir, que no tienes que ver, que no tienes que participar, diciéndote, pero no pasa nada, eso así, al final la Biblia no lo dice, no es palabra. Al final, ¿cuál es esa doctrina? Y al final, cuando tú pecas, ¿sabes qué dice el Dios? ¿Qué te dice el Satanás? Yo te lo dije, la Biblia te lo decía. ¿Qué clase de cristiano eres? Si era duda, no lo tenías que hacer. Y es el acusador. Empieza con el que te hace dudar y termina siendo tu acusador. Empieza con el que te hace dudar y en algún momento te lo dice literalmente, no moriréis. Hermano, cada vez que vos y yo pecamos es porque le creímos al diablo diciendo, no pasa nada en realidad. Dios es un exagerado. Tú no puedes vivir radicalmente la vida cristiana. Dios no se merece tanto. Tú eres un campeón. Tú también tienes poder de decisión. Tú eres fuerte. Yo soy fuerte. Querido hermano, te voy a hacer algunas preguntas, unos por qué. Igual, alguno te sirve. Algunos me sirven a mí. Son los que me sirven a mí. Yo lo escribí porque me sirven a mí. Primero duda, después no te dice la verdad, pero después te dice la verdad. Que dice él, no moriréis. Y mi pregunta es, ¿por qué no vivo bajo las normas de la iglesia? ¿Por qué no vivo o no me someto a las autoridades puestas por Dios? ¿Por qué la rebeldía ante la santidad? ¿Por qué solo discuto sobre la santidad? ¿Por qué tanto me cuesta ser santo? ¿Por qué no puedo morir a mí mismo cada día? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué todo lo cuestiono lo que tiene que ver con ser santo? ¿Por qué siempre el problema es hacer lo bueno? No, ¿por qué siempre el problema es hacer lo mejor? ¿Por qué siempre vivo en la cornisa entre el bien y el mal?
Cuando somos llamados a ser santos. Cuando somos llamados a vivir en santidad. Cuando somos llamados a obedecer a Dios. Gálatas 6:7, y con esto ya termino, con este pasaje, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, lo dice en el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Hermano, si tú juegas en la cornisa, si tu decisión o tu intención siempre es estar viviendo entre el bien y el mal, Dios lo conoce. Dios lo sacará a la luz. Terminarás como Sansón, ciego y esclavo. A pesar de estar en una iglesia. A pesar de que en un principio hiciste proezas para con Dios. A mí me duele tanto escuchar a personas que han hecho tantas cosas para Dios en un momento de su vida y hoy estar ciegos. Yo fundé iglesia. Yo era líder de jóvenes. Yo toqué con Marcos Witt. Yo toqué en la alabanza de no sé quién. Yo hice. Pero hoy, ¿por qué no haces? Porque hemos estado jugando con el pecado. No hemos tenido en cuenta el pecado. Le hemos creído y hemos vivido en la duda. Y, hermano, la vida de Sansón podemos aprender una gran verdad. El que juega con el pecado siempre terminará ciego, sin poder encontrar cómo salir y siempre siendo un juguete en las manos de alguien, llamándole mundo, por ejemplo. Así que, hermano, hasta aquí, esta mañana. Y yo ruego al Señor que vivamos en la primera época de Sansón, haciendo proezas para con Dios, cumpliendo nuestros votos, cumpliendo el estar consagrado a Dios permanentemente. Y no vivir en la equivocación de que podemos ser fuertes, pero no tener el carácter de Cristo. Que podemos jugar con el pecado sin tener consecuencias. Por favor, hermano. Dios estará siempre disponible para restaurar nuestras vidas. Quizás estés pasando por un momento de dificultad muy seria espiritual, pero se puede salir adelante y vivir en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él nos guía a toda la verdad. Y cuando Él dice que te hace santo, que Él te hizo santo, en 1 Pedro dice que Él está con nosotros en todo ese proceso de santificación. Él no dijo, acá tiene su palabra y a ver cómo se la arregla. No, Él está dando su palabra y ha dado el Espíritu para que nosotros podamos permanecer y ser iluminados con la palabra. Así que, hermano, Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar y ruego que la palabra de Dios haya hecho como un ancla en tu vida y en la mía. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias porque en tu palabra encontramos ese camino, esa guía, Señor. En el caso de esta mañana, ver a hombres que vivieron en proezas, vivieron cumpliendo tu voluntad, Señor, y siendo testigos de quién eres tú. Pero, Señor, estos hombres también terminaron mal solamente por jugar con el pecado, por solamente no vivir bajo tus mandamientos. Señor, líbranos de estas cosas. Señor, que nuestra palabra sea así. Y que sea de verdad y que permanezca, Señor. Que cuando dijimos que te seguíamos a ti, no fue emocional. Que cuando nos arrepentimos del pecado sea sinceramente un cambio. Que cuando tú nos ilumines con tu palabra, a pesar de no entenderla toda, lo que vamos entendiendo lo ponemos en práctica. Tu palabra dice que es así la única prueba de que te amamos, el que guardemos tus mandamientos. Tu palabra dice que el tener los mandamientos de Dios en nuestra cabeza no dice que te amamos, solamente guardarlos. Señor Dios, te damos muchas gracias porque siempre nos das oportunidad de poder volver a ti. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos tenido que volver a ti. Señor,
Yo te ruego que vivamos en santidad, Señor. Que realmente podamos disfrutar de esta vida que es posible gracias a ti, Señor. A vivir en esperanza. A no en este mundo, Señor, que nada nos ofrece para poder vivir agradándote. Gracias por las bendiciones que tenemos en ti desde los cielos y tener todo lo necesario para ser tus hijos, Señor, agradándote. Te damos muchas gracias y todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén.